Mis cordiales saludos, profesora Yolanda Pinto, soy la alumna Alejandra Huarcaya Franco, que el día de hoy le va a exponer su examen final. La primera pregunta es: ¿cuál es la diferencia entre la medida cautelar de detención judicial y la prisión preventiva? La prisión preventiva es una medida cautelar que requiere de elementos de convicción fundados y graves para colegir razonablemente que tratará de eludir a la justicia o obstaculizar la averiguación de la verdad, mientras que la detención judicial es una medida precautelar, ya que requiere de elementos de convicción plausibles y menos graves para considerar que la persona ha cometido un delito y cierta posibilidad de fuga. La siguiente pregunta es: ¿cuáles son las características de las medidas cautelares? Y son las siguientes. Son instrumentales, variables, coactivas, rogadas, urgentes y proporcionales. Esta última se rige en tres principios: adecuación, necesidad y subsidiariedad. La siguiente pregunta es: señale las partes procesales contra las que se pueden dictar medidas cautelares personales y o patrimoniales, así como las partes procesales legitimadas para solicitarlas. Las medidas cautelares personales recaen sobre la persona, el imputado, limitándole en su libertad individual. Las medidas cautelares patrimoniales recaen sobre el patrimonio del imputado, limitando sus bienes patrimoniales. Están legitimadas para solicitarlos tanto el fiscal, que también puede solicitar medidas coercitivas, como el actor civil con respecto al embargo y administración provisional de la posesión. El fiscal y el imputado sobre los autos que impongan, desestimen, sustituyan o acumulen, y el actor civil y el tercero civil solo podrán impugnar medidas patrimoniales. La siguiente pregunta es: dados los medios de investigación, actos de investigación, son los que generan elementos de convicción para que los jueces puedan resolver los pedidos de prisión preventiva. Señale usted cuáles son las diferencias con los medios probatorios. En primer lugar, los actos de investigación empiezan con una hipótesis, la cual debe ser corroborada a través de la investigación. En cambio, los actos de prueba está dirigido a convencer al juez de la verdad de una determinada afirmación. El siguiente punto es que los actos de investigación permiten promover el fundamento para que se dicten resoluciones de imputación, medidas limitativas de derecho, autos de sobreseimiento y de enjuiciamiento, a diferencia del acto de prueba, que sirve de fundamento a la sentencia. El tercer punto: las resoluciones basadas en actos de investigación se basan en juicios de mera probabilidad acerca de la responsabilidad penal de una persona. En cambio, en los actos de prueba, la sentencia se basa en un juicio de certeza, es decir, en la plena convicción sobre la responsabilidad penal de la persona. Y como último punto, en los actos de investigación no son necesarias las concurrencias de los sujetos procesales. En cambio, en los actos de prueba es necesaria la concurrencia de todos los sujetos procesales. La última pregunta es que si considero que en el caso materia del video concurren los supuestos necesarios para imponer a la procesada Keiko Sofía Fujimori Gucci la medida de prisión preventiva, y por qué. Considero que no se cumplieron los presupuestos necesarios para imponer a la procesada la medida de prisión preventiva. La prisión preventiva no es una condena anticipada, sino una medida cautelar de carácter excepcional, y que por afectar un principio fundamental o garantía constitucional solo corresponde concederse ante la grave sospecha y para tutelar otro derecho o garantía constitucional de igual o mayor valor, y para supuestos de juzgamiento, no para actos de investigación. El estado de grave sospecha importa un nivel procesal y de actividad probatoria más cercana a la convicción o certeza que determina una condena. Por tanto, corresponde a la etapa de juicio y no a la etapa de investigación preliminar. Así lo ha determinado la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Suprema en el plenario número 1, 2017, CJ 433. El principio de presunción de inocencia se vulnera si un proceso penal se extiende por un plazo irrazonable, sin que se dicte una sentencia definitiva. No es posible tolerar que las demoras o la inoperancia del Ministerio Público en el trámite del proceso afecten los derechos del procesado. Asimismo, para configurarse una obstrucción de justicia se requiere que el abogado defensor actúe a través de la violencia o amenaza a un testigo, hecho que no sucedió en la investigación, ya que así ha sido narrado por los testigos. Por otro lado, cuando se analiza la presencia de un criterio de peligro procesal,
No solo debe existir un hecho, que en este caso es la amenaza a los testigos, que además no está acreditada, sino además de la vinculación de la imputada con este hecho. Es decir, debe existir una sospecha suficiente, los elementos que den cuenta que las amenazas se dieron a orden y a pedido de la imputada, que en este caso es Keiko Fujimori. Y por último, respecto al peligro de fuga, en el literal C del artículo 268 del Código Procesal Penal, se establece este riesgo, que sea razonable corregir a razón A los antecedentes del imputado y otras circunstancias del caso particular, que tratará de eludir a la acción de la justicia. Existencia de datos objetivos y sólidos, no de meras conjeturas, es decir, signos de alta importancia inductiva. Los supuestos de peligro de fuga y obstaculización probatoria cuentan con otros medios o medidas para su control y compete al Estado y sus organizaciones públicas su aplicación y eficacia. Y no procede a asegurar dichos institutos procesales mediante el dictado de una prisión preventiva. Eso fue todo. Muchas gracias y espero que sea de su agrado.